Continuamos con todo el desarrollo de su programa Psicología en Casa, mente sana, cuerpo sano. Hemos cerrado la encuesta del día. 9 personas dijeron que no, que carácter y temperamento no es lo mismo y ninguna persona dijo que sí. Felicitar, por supuesto, a todos los que dijeron que no, porque realmente carácter y temperamento no es lo mismo. La gente sí lo usa muchas veces. Tú tienes un carácter fuerte, un temperamento fuerte y lo utiliza como si fuera lo mismo, pero no es así. La personalidad representa la interacción que se produce entre el carácter y el temperamento. Es decir, que tu personalidad tiene carácter y tiene temperamento. Hay una interacción entre ambos. El carácter se modela con las normas sociales y se va adquiriendo como parte de nuestra educación y maduración. Oigan bien, lo que indica que el carácter se puede modificar, se puede modelar a través de normas sociales y adquiriendo a través de la educación y la maduración del individuo, el desarrollo del individuo. Por tanto, el carácter depende de las interacciones que tenga la persona con su entorno, ya sea en el ámbito familiar, laboral o por la influencia de la cultura y la sociedad en que vive. Es decir, que todo el carácter se va forjando con todo ese contexto social, familiar, cultural que vive el sujeto. Se va forjando, por ejemplo, si durante la niñez hubieron traumas, hubieron situaciones difíciles, todo eso va forjando ese carácter. Mientras que el temperamento es ajeno a la socialización y depende de la disposición biológica hacia ciertos comportamientos. Es decir, que el temperamento está muy relacionado con la parte genética. El temperamento está influido por unos rasgos determinados genéticamente y por un perfil neurobioquímico determinado. El ambiente no puede modelar el temperamento como sí hace con el carácter. ¿Ustedes ven? Está la parte genética, que ahí influye el temperamento, y está la parte de todo el contexto, ahí se va forjando todo lo que es el carácter. Y para seguir con el desarrollo del tema, hay que definir qué es la personalidad. Importante que todos estemos atentos, todos, para que podamos diferenciar una situación de la otra. Cuando conocemos a alguien por primera vez, intentamos comprender cómo es esa persona. Eso es lo primero, que todos tenemos curiosidad. ¿Cómo es esa persona? ¿Cuál es su personalidad? Esta pregunta nos la hacemos también sobre personas que conocemos desde hace tiempo y no siempre resulta fácil responder. Cuesta mucho conocer verdaderamente la personalidad de alguien, no es tan fácil. Es complicado sacar la esencia de lo que somos como personas y describirlo a los demás. Incluso es difícil explicarnos a nosotros mismos cómo es nuestra pareja, que tiene tanto tiempo con esa persona, nuestro papá, nuestro padre, nuestros hermanos, y muchas veces dice, tanto tiempo que nos conocemos, yo no sabía esa faceta de ti. ¿Tú has oído eso, Angie? Tanto tiempo, años, y yo nunca había visto esa faceta de ti. Dicen por ahí que nunca terminamos de conocer a la persona. La personalidad es lo que nos diferencia de los demás. Pero también es lo que nos hace únicos. Ninguno somos iguales. A las personas con una cualidad distintiva le decimos que tiene mucha personalidad o que tiene carácter. Decimos de algunas personas que no tienen personalidad. Ay, Dios mío, esa persona no tiene nada de personalidad. Siempre está como aislada, no es capaz de defenderse en un momento dado, no es asertiva. Cuando les cuesta tomar decisiones o no se posicionan ante un problema. La persona también que tienen problemas así de temperamento, ustedes le ven que siempre espera que el otro decida por ellos. Y tienen muchísimas situaciones que no nos permiten conocer bien a esa persona. También hablamos de personas con buen carácter y personas con mal carácter.
Es importante que ustedes estén claros que la personalidad son esos rasgos característicos que diferencian a una persona de otra. ¿Qué es un trastorno de la personalidad? Hemos acabado de mencionar lo que es la personalidad. Otra cosa son los trastornos de personalidad. Bien, hay muchos trastornos de personalidad que se dan en las personas por diferentes circunstancias. El trastorno de la personalidad es la de un patrón desadaptativo de comportamiento y experiencias internas que se aleja mucho de las expectativas de la cultura original de la persona. Este patrón, es decir, este modelo, esta forma de actuar de la persona, estas señales que va dando, pues en el tiempo y según va pasando la situación que van marcando eso que expresa la persona. Por ejemplo, dentro de un trastorno de personalidad se suelen presentar una escasa flexibilidad y capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes de la vida. Entonces, cuando una persona tiene un trastorno de personalidad, usted se da cuenta que es diferente sus reacciones, su respuesta ante las situaciones de la vida, tienen respuestas diferentes. Muchas veces tienden a exagerar las cosas, a poner las cosas más grandes de lo que son. Y tienen unas respuestas ante situaciones que a veces, mire, dejan a uno así, sorprendido. Entonces, los trastornos de personalidad son un grupo de afecciones mentales en las cuales una persona tiene un patrón prolongado de comportamientos. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta? A través de la conducta, a la forma de actuar de esa persona, a los cambios bruscos que tiene, a la forma de resolver cuando se le presenta un conflicto, un problema, alguna situación. La mayoría de las veces, cuando una persona tiene un trastorno de personalidad, tendrá conflictos familiares, sociales, laborales, de relaciones interpersonales. Se nota, se va a ver que esa persona tiene ciertos patrones de comportamiento, que ya usted comienza a cuidarse de esa persona. Bueno, no podemos hablar delante de fulanita porque de una vez comienza a pelear o a querer golpear al otro, o porque distorsiona lo que se dijo en ese lugar y lo está diciendo por ahí de una manera muy diferente. ¿Por qué? Porque esta persona con trastorno de personalidad, escuchen, presentan un patrón o una forma de ser, un comportamiento prolongado relacionado con emociones y pensamientos que es muy diferente a las expectativas de su cultura, muy diferente a lo que usted espera, como lo que usted espera de una persona educada y de una persona normal ante una situación. Las reacciones de las personas con trastorno de personalidad es muy diferente a una persona que tenga una personalidad sin problema, normal. Estos comportamientos interfieren con la capacidad de la persona para desempeñarse en las relaciones interpersonales, el trabajo y otros contextos. Bueno, como ya vimos, ya nos dijo lo que es un trastorno de la personalidad, ahora hay que saber cuáles son las áreas en las que influyen los trastornos de la personalidad. Sí, es importante que usted sepa dónde interfieren una persona que tiene trastorno de personalidad. ¿Cuáles son las áreas en que es afectada? Usted tiene que conocerlo por si usted tiene un familiar o si tiene un vecino o a alguien que usted encuentra como que esa persona tiene una situación que no es normal. Y así pues usted pueda darse cuenta dónde es afectada la persona. Las áreas sobre las que influyen el patrón problemático o desadaptativo de los trastornos de personalidad son, primeramente, el primera área en los pensamientos.
La forma de percibir e interpretar lo que les sucede a sí mismos o a otras personas suele diferir de lo que opina su entorno. Las personas con trastorno de personalidad son muy afectadas por todo lo que le llega a su mente, por todo lo que le llega a su cabeza, que esa persona le llegan pensamientos que muchas veces que no son reales, le llegan pensamientos fuera de contexto, le llegan pensamientos inflexibles, le llegan pensamientos exagerados y la persona reacciona de acuerdo a los pensamientos que le llegan. Eso es la primera área. Otra área donde influye mucho el trastorno de personalidad es la afectividad. Oigan bien, importante. Las respuestas emocionales de las personas con trastorno de la personalidad suelen resultar inadecuadas con respecto a lo socialmente aceptado para esa situación que se está dando. La respuesta emocional puede ser exagerada, inapropiada o inexistente, que no es real, en función del tipo de trastorno de la personalidad. Tenemos que estar bien claros con eso. Nosotros sabemos más o menos cuál es la reacción de una persona normal ante ciertas situaciones que se dan en un momento determinado. Usted ve una persona que tuvo un percance, un pequeño problema con otra persona y de repente lo que hace es que coge inmediatamente y le cae a golpes, o comienza de una vez a tirarle piedra o a quererle pegar con un palo, o comienza a exagerar eso. Hay que tener ojo, porque no es la respuesta que esperamos. La respuesta es, por ejemplo, que si usted y yo chocamos caminando, pues excúsame, no fue a propósito, y no que inmediatamente tú hagas una bulla que de aquí a no se sabe dónde y que comience a pelear. De una vez, exageradamente quiera. Ustedes ven, hay que tener pendiente ese tipo de situaciones. Otra área que influye mucho es el funcionamiento interpersonal. Es decir, por distintos motivos y de distintas maneras, las relaciones interpersonales suelen verse muy afectadas en las personas con trastorno de personalidad. Es muy difícil tener amistades, buenos amigos. Es muy difícil tratar con las familias porque todo es un conflicto inmediatamente. Por tanto, las relaciones familiares suelen deteriorarse. Las relaciones con la pareja no suelen mantenerse por mucho tiempo, porque a veces hay un vínculo, un apego tóxico o unos celos, miren, más allá de lo normal. No celo y de toda parte está viendo mujer o está viendo algo. Las relaciones laborales también comienzan a tener problemas a nivel laboral. Pueden provocar despidos o cambios frecuentes del trabajo. Cuando usted ve que una persona tiene conflicto con la familia, conflicto en el trabajo, conflicto con los hermanos, conflicto con su pareja y por donde quiera que va es conflicto, hay que tener el ojo bien abierto porque ahí hay un problema. Tiene relaciones fuertes, conflictos y problemas en sus relaciones interpersonales. Si hay conflicto por todas partes con esa persona, pues hay que tener ojo porque puede haber un trastorno ahí. Otra área que es muy influida por los trastornos de personalidad es el control de los impulsos. Habitualmente existe una dificultad para controlar los impulsos, ya sea en las acciones, palabras o decisiones tomadas. Es decir, la persona con problemas de control de impulso no piensa. A alguien le dice que tuvo una dificultad y de una vez le tira encima. O de una vez tomas decisiones sin pensar en las consecuencias. Así que estas son algunas de las áreas que son muy afectadas con los trastornos de personalidad. ¿Y cuáles son esos tipos de trastornos de la personalidad? Vamos a mencionar algunos trastornos específicos que están relacionados
con la personalidad y que usted quizá, hay algunos que ya están diagnosticados o usted a través de los síntomas pues puede llevar a la persona al psiquiatra a evaluarla para ver cuál es el tipo de trastorno que tiene. Entonces, trastornos, tenemos varios tipos de trastornos. Entre ellos está trastorno esquizoide de la personalidad. Las personas con este trastorno tienen un patrón, sobre todo con un distanciamiento social, y tienen mucha dificultad para expresar sus emociones, para dialogar, para socializar. Esos son rápidamente uno de los patrones o modelos de una persona con trastorno esquizoide de la personalidad. También están los trastornos esquizotípicos de la personalidad, donde predominan los pensamientos y comportamientos excéntricos, con dificultades en las relaciones íntimas, donde todo lo que está relacionado con una relación de intimidad, de expresar, de decir cómo está mi vida y de relaciones con la pareja, hay graves problemas ahí. Otro trastorno muy importante se llama trastorno antisocial de la personalidad. Aquí la persona muestra un desprecio hacia los demás y violación continua a sus derechos. No sigue normas, límites, nada, y menosprecia, manifiesta ese menosprecio hacia los demás. Por lo tanto, va a tener muchos problemas con las leyes, va a tener problemas donde quiera que le pidan límites, porque realmente la persona con este trastorno no sigue límites ni normas. Tenemos también el trastorno límite de la personalidad, o borderline, como le llaman. Esta persona manifiesta una inestabilidad afectiva. Es muy importante que nosotros estemos claros con eso. Por tanto, manifiesta una búsqueda excesiva de la atención, con mucha emocionalidad. Las personas con trastorno borderline manifiestan un problema fuerte con los demás y de la imagen consigo mismo. Y la persona con trastorno histriónico de la personalidad son las personas que siempre tienen que llamar la atención de una manera, donde quiera que están, llaman la atención. Te hacen un show, un teatro de ahora por ahorita, tú lo ves llorando enormemente, pero es un drama que te hacen muchas de las personas con este trastorno. También está el trastorno narcisista de la personalidad. Presentan una necesidad de ser admirada, una necesidad de grandiosidad, ausencia de empatía hacia los demás, es decir, que no le importa a nadie y que no hace empatía con nadie, que no le importa lo que le pase al otro, totalmente, eso no va con él. También está el trastorno evitativo de la personalidad. Es un patrón en el que la persona se siente inadecuada, se retrae socialmente y es muy sensible a la evaluación negativa de los demás. No soporta que alguien diga algo negativo de él o de ella. Eso de una vez lo pone en crisis. También está el trastorno dependiente de la personalidad. Hay muchos trastornos, hermanos, muchos. Y unos se parecen al otro. Por eso es que se requiere de un buen diagnóstico para hacer bien la diferencia entre uno u otro, y pueda el psiquiatra, el especialista, diagnosticar el verdadero trastorno que tiene esa persona. El trastorno dependiente tiene un comportamiento sumiso, con una necesidad excesiva de estar cerca de la persona y sentirse cuidado por la persona de quien se depende. Esa persona no soportan que la persona de quien ellos dependen se vaya de su lado. Por lo tanto, vienen unos celos exagerados, vienen unas relaciones tóxicas. Esta persona con dependencia emocional, terriblemente, tiene unos vínculos afectivos terribles. Así que hay que tener en cuenta todo esto. Y trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, donde la personalidad gira en torno
a la preocupación por el orden, por el control, por el perfeccionismo, quiere todo en la regla, en la rayita, y eso es verdaderamente un problema. Así que ya le he mencionado varios: el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno borderline o límite de la personalidad, el histriónico, el narcisista, el evitativo, el trastorno dependiente, el obsesivo compulsivo, el esquizoide. Ya le mencioné algunos de ellos que son tan importantes que usted conozca, y que si hay algún familiar o alguna persona que usted ve que tiene ciertos síntomas de que hay un trastorno de la personalidad, pues se busque ayuda inmediatamente. Ya vimos los tipos, ahora vamos a conocer las causas de los trastornos de personalidad. Muy bien, ¿por qué se da? ¿Por qué puede darse un trastorno de personalidad? ¿De dónde viene? ¿Qué lo produce? Bueno, hay 3 factores que intervienen en el origen de los trastornos de personalidad. ¿Cómo es que una persona adquiere un trastorno de personalidad? Bueno, están los factores biológicos relacionados con la genética y la constitución de la persona. Es decir, por ejemplo, una persona que tenga familiares con esquizofrenia puede tener tendencia a desarrollar el trastorno de la esquizofrenia, por ejemplo. Está muy relacionado con lo genético. Ese es uno. También están los factores ambientales, los relacionados con el entorno, con la crianza, con todo ese desarrollo de esa persona, con toda la parte sociocultural. Y también están los factores autodeterminativos, que están relacionados con la libertad y voluntad de la propia persona. Por ejemplo, en cuanto a lo genético, los estudios arrojan resultados poco concluyentes. Es posible que los trastornos de personalidad antisocial y esquizotípico sean los que tengan un índice genético mayor. Escuchen, lo esquizotípico y el antisocial. También se ha estudiado que genéticamente se han determinado rasgos de la personalidad desadaptativa presente en los trastornos de personalidad. Puede llegar a ser del 40 al 60%. Estos datos nos proporcionan evidencias indirectas a favor de que los trastornos de personalidad podrían ser en parte, muchos de ellos, heredables. Es decir, la mayoría de estos trastornos, cuando se desarrollan, tienen parte genética y, por supuesto, esa parte del contexto. Sin duda, los factores ambientales son clave en el desarrollo de los trastornos de personalidad. Desde la relación de apego con los cuidadores hasta el entorno cultural, pasando por las relaciones con los compañeros de escuela. Usted sabe lo que puede traer muchos problemas de trastorno de personalidad: el bullying, el ciberbullying, el acoso sexual, abuso sexual, el maltrato infantil, el abandono, entre tantos traumas que se quedan sin trabajar en estos niños y luego pueden desarrollar un trastorno de la personalidad. Importante esto. ¿Cómo saber cuándo una persona tiene este trastorno o uno de estos trastornos de la personalidad? Bueno, además de que yo le he mencionado hace un momento algunos de los síntomas de cada trastorno mencionado, pues voy a decir otros síntomas. Los síntomas de los trastornos de personalidad son muy variables en función del tipo del trastorno. ¿Ves? Para yo hablarle de todos los síntomas, tengo que hacerlo trastorno por trastorno. Y depende de muchos factores. Bien, los síntomas pueden abarcar un amplio espectro de posibilidades, desde la desconfianza extrema hasta la necesidad de ser el centro de atención. Escuchen bien, uno de los síntomas es una desconfianza en todo, en todas las personas, en todos sus ambientes, en todo su contexto, una desconfianza exagerada. Estoy hablando de uno de los síntomas, recordándole que le he dicho que depende también del trastorno. Por ejemplo, el trastorno paranoide, eso lo que es una desconfianza totalmente
todo piensa que la van a atracar allí, un miedo exagerado porque cree, no confía en nadie. Y también personas que se vuelven el centro de atención, donde quiera que están, se vuelven el centro de atención. Es otro síntoma. Pueden verse acompañados también de ansiedad, de depresión en situaciones concretas. Es otro síntoma. Ansiedad y depresión, acompañadas muchas veces de lo que acabo de mencionar. Como también está la depresión narcisista, que aparece cuando una personalidad narcisista sufre un cambio inesperado en su vida. Eso también puede pasar. Puede ser que tú tengas alguna tendencia biológica y que nunca lo desarrolle, pero puede ser que en un momento de estrés fuerte, en un trauma, estrés postraumático, usted pueda despertar, desencadenar el trastorno. Entonces, de ahí los síntomas que les he mencionado. Como hemos comentado, la transición de una personalidad normal a una personalidad patológica es un continuo que no tiene una línea clara que limite una de otra. Sin embargo, a nivel conceptual, existen 3 características que definen un trastorno de la personalidad. Por ejemplo, escasa capacidad de adaptación, especialmente en condiciones de estrés o ante dificultades que provoca una fragilidad en la estabilidad emocional. También inflexibilidad para adaptarse. Son personas que imponen rígidamente las mismas estrategias una y otra vez. A pesar de empeorar las cosas, apenas varían mínimamente sus estrategias de afrontamiento y terminan incrementando su nivel de estrés. Entonces, la repetición de los repertorios patológicos de conducta que se repiten como un círculo vicioso y su incapacidad para cambiar provoca que sus personalidades sean cada vez más patológicas y problemáticas. Y ahora la parte más esperada, ¿cómo ayudar a una persona con trastorno de personalidad? Las recomendaciones. Muy bien, vamos a ver, para que ustedes anoten, ya hemos hablado qué es la personalidad, hemos hablado de diferencia de carácter y temperamento, hemos definido qué son trastornos de personalidad, hemos mencionado 10 trastornos de personalidad con algunos de los síntomas específicos, hemos hablado de la causa, de lo que provoca un trastorno de personalidad y ahora le voy a mencionar cómo ayudar a una persona con trastornos de personalidad. Bien, si bien el apoyo de un familiar o de una pareja es importantísimo, para una persona con un trastorno de personalidad no existe un manual que pueda explicar cómo comportarse ante ellos. Eso se tiene que ver, se tiene que estudiar ahí delante de ese paciente. ¿Por qué? Porque puede ser que con una familia él reaccione, se sienta en confianza, pero puede ser que con otra persona no. No es una tarea fácil y requiere tener una increíble capacidad de soporte, de aguante, de adaptación, que muchas veces se consigue gracias al cariño, al afecto, a la atención, al amor, a la persistencia. Pero hay personas que no tienen esa capacidad para tratar con personas que tienen trastorno de personalidad y terminan enfermándose ellos. Y más a veces es algo que está en la familia. Y cuando viene a ver, están todos con el mismo problema. Hay personas que tienen un familiar con una depresión mayor y muchas veces el familiar termina también con la depresión. Porque se agota, se cansa, de una manera se decepciona, se desmotiva, mire, y puede terminar de la misma forma si no buscan las ayudas adecuadas.
Yo no sé si tú has pasado por esa situación, pero si tú estás en una situación que tiene un familiar con un trastorno psiquiátrico, un trastorno de la personalidad, tú no puedes con eso solo, no puedes sola, porque te puede afectar emocional y biológicamente. ¿Me escuchas? Las personas con trastorno de personalidad pueden perfectamente ser personas adorables y queridas en muchos contextos y puede hacer que logren encontrar a alguien que les ayude y que les apoye, con quien ellos se sientan en confianza. En algunos casos pueden llegar a ser seductoras, como en algunos trastornos de personalidad de tipo B. ¿Entendieron? Que si tú estás solo o sola, tratando con una persona que tiene un trastorno psiquiátrico, que tiene un trastorno de personalidad, tienes que buscar la manera de respirar, porque puede agotarte y enfermarte. Tienes que buscar otra forma de ayudar a ese paciente. Para ayudar a una persona con trastorno de personalidad, hay que tener una relación de confianza mutua con esa persona y conocerlo bien para poder prever qué situaciones pueden desencadenar una crisis. Tú tienes que conocerlo para evitar situaciones que puedan desencadenar una crisis en ese paciente. Por ejemplo, una persona con trastorno de personalidad y que está medicado, tú no puedes llevarte de que cuando a esta hora tómate ese medicamento, porque la mayoría de los pacientes no se toman los medicamentos y eso provocará una crisis. Entonces, tú no puedes, tienes que buscar estrategia para que esa persona que tú esté bien claro, que lo viste, que está claro que se tomó ese medicamento, que se le dio ese medicamento y no llevarte muchas veces de la persona. Tampoco en algunos pacientes tú puedes darle la pastilla y el agua e irte. Tú tienes que esperar que se lo tomó, que lo tragó de verdad, porque ellos buscan la manera muchas veces de no tomar los medicamentos. Algunas de las parejas, para poder prever qué situaciones pueden desencadenar una crisis, tratan de conocer a profundidad al paciente. Es importante. Algunos de los padres, de los familiares de estas personas son capaces de compensar sus dificultades de adaptación y ser una figura clave en su vida. Hay muchos que tienen esta habilidad. En otras ocasiones, las parejas no entienden lo que está pasando con su pareja y no saben cómo actuar, por lo que se pueden beneficiar de la ayuda de un terapeuta que les guíe. ¿Y cómo? El terapeuta y el psiquiatra, al conocer los síntomas del trastorno y conocer la realidad del paciente a través de una entrevista clínica, de un historial clínico, pues entonces va a buscar técnicas y estrategias que son funcionales para ese paciente y se la va a dar al familiar, a la pareja, a la persona que está cuidando o que tiene una relación con ese paciente. Y ese paciente, esa persona, esa pareja, ese familiar va a tener las técnicas para poder lidiar con ese paciente, con su pareja, con su papá, con su mamá, con su hermano, con quien sea. Pero tú solo no puedes. Tú no sabes qué hacer, te vas a agotar. Bien, poco a poco se irá trabajando con el paciente las capacidades de afrontamiento, la flexibilidad adaptativa y la capacidad para afrontar las situaciones de una forma más independiente, sin sobrecargar al cuidador. Ustedes ven la importancia tan grande de que busquemos la ayuda necesaria si realmente tenemos años a veces cuidando a una persona que tiene este trastorno. Ahora, hay otra forma. ¿Cómo prevenir el trastorno?
es importante que exista un entorno familiar y social estable. Se puede prevenir, normalizado y flexible, con unas normas básicas de convivencia y el cumplimiento de las mismas. Si usted, papá, mamá, familiar, mañana no quiere tener una persona en su casa con un trastorno antisocial o cualquier trastorno de la personalidad, traten de mantener a sus hijos en un lugar, en un hogar lo más equilibrado, lo más estable posible. Y si usted sabe que su niño o niña pasó por un trauma de abuso, de maltrato, pasó por un estrés postraumático, búsquele ayuda temprano, eso previene los trastornos de personalidad. Asimismo, debe hacer unos patrones educativos que favorezcan el equilibrio y la maduración de las personas en sus diferentes etapas. Realmente la idea de este programa es orientar para que ustedes puedan ayudar, buscar la ayuda necesaria. Por eso yo no le di técnica para tratar al paciente con trastorno de personalidad. ¿Por qué? Porque es muy particular, va a depender del trastorno que tenga y va a depender mucho de todo el contexto, de toda la situación particular de ese paciente para que esas técnicas sean funcionales. Espero de corazón que este programa haya sido de ayuda para todos ustedes. Será hasta la próxima semana. Bendiciones.